Perfecto. Buenas tardes, estimado doctor Iván Riofrío y audiencia presente. Somos del curso de tercero de carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, y el día de hoy vamos a presentar nuestra simulación de audiencia. A continuación daremos parte de lo que es el hecho que se va a tratar en la presente audiencia. El 8 de junio de 2019, al norte de la ciudad de Quito, George Morber, de 25 años de edad, estudiante de la Universidad de las Américas, caminaba cerca de las vías del tren, junto a su novia Andrea Ortiz, de 24 años de edad, cuando ambos fueron atacados por Ángel Leoncio Reyes Recendis, quien golpeó a George Morber en la cabeza con una roca de 25 kilogramos, causándole una laceración en la masa encefálica, provocando la muerte inmediata de la víctima, mientras que Andrea Ortiz fue víctima de abuso sexual por parte de Ángel Leoncio Reyes Recendis y trasladada de urgencia al centro de salud más cercano, con grandes heridas producidas por los golpes que le propició el acusado y ataques de arma blanca. El 12 de julio de 2019, el hermano de Recendis, Enrique, al ver las noticias de la búsqueda y captura de un sujeto cuyas características eran acordes a las características físicas de su hermano, se puso en contacto con la policía. El 13 de julio de 2019, jefes de la Policía Nacional e investigadores, acompañados por Enrique, se encuentran con Recendis en el puente Villorita, ubicado en Calderón, al norte del Distrito Metropolitano de Quito. Con base en los interrogatorios y las pruebas técnicas, los agentes de la Policía Nacional cotejaron las huellas dactilares encontradas en el vehículo y se comprobó que correspondían a Ángel Leoncio Reyes Recendis. Buenas tardes con todos. Presento al juez Eduardo Sebastián Aguayo Ortiz. Quiero manifestar a todos los presentes que esta audiencia se llevará a cabo en completo silencio y no se permitirá la perturbación de la misma. Damos paso a las partes procesales. Tengan la bondad de encender las cámaras, mostrar sus documentos de identidad, así como también sus credenciales. En este momento recibimos al doctor Eduardo Sebastián Aguayo Ortiz, juez de la Unidad Judicial Penal de Quito. Muy buenos días con todos los presentes. Les hago llegar un cordial bienvenida a esta audiencia de juzgamiento. Soy el doctor Eduardo Sebastián Aguayo Ortiz, juez de la Unidad Judicial de lo Penal del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos convocados a la actual audiencia por el señor Jorge Armando Ortiz Herrera y Washington Ben Morber Smith, padres de Andrea Daniela Ortiz Sánchez y George Harry Morber Cruz, mismos que están representados por el doctor Adolfo Andrés Chalán Díaz, fiscal de turno. También se encuentra el señor Ángel Leoncio Reyes Recendis, cuyo defensor es el doctor Andy Joel Amores Guzmán. Mediante la presente denuncia, impuesto por el asesinato y violación de la señorita Andrea Ortiz Sánchez y el señor George Harry Morber Cruz. Señorita secretaria, hágase conocer la presencia de las partes procesales y de igual manera que nos encontremos en la fecha y hora señalada para la audiencia. La causa de la denuncia es de homicidio y violación con el número de proceso 10-280-2019-00720. Se encuentran en esta sala la parte actora por su representante legal, doctor Adolfo Andrés Chalán Díaz, y por la parte acusada, el señor Ángel Leoncio Reyes, con su defensor, el doctor Andy Joel Amores Guzmán. Certifico que hoy, jueves 20 de junio de 2019, siendo las 9 horas, es el día y hora señalada para la presentación de la audiencia, misma que fue debida y legalmente notificada. Siendo el día y hora señalada para la presente audiencia y habiéndose probado que se encuentran las partes, damos por instalada legalmente a la presente audiencia, bajo los principios de oralidad, publicidad, mediación y contradicción en la absorción probatoria. El objeto de la controversia de la presente audiencia es desarrollado alrededor del asesinato y violación tipificado en el artículo 140 y 171 del Código Orgánico Integral Penal, donde el autor fue el señor Ángel Leoncio Reyes, afectando el bien jurídico vida de los señores Daniel Ortiz Sánchez y George Harry Morber Cruz, y la violación de la señorita Daniela Ortiz Sánchez, suceso ocurrido cerca de las vías del tren el 8 de junio de 2019. Se concede entonces la palabra al doctor Adolfo Andrés Chalán Díaz, abogado de la parte actora, a efectos de dar sus respectivos fundamentos de manera clara, precisa y concreta. Buenos días con todos los presentes. Soy Adolfo Andrés Chalán Díaz, fiscal de turno.
en la presente instrucción y abogado de los señores Jorge Armando Ortiz Herrera y Washington Ben Morber Smith, quien afirma en los fundamentos de hechos y derechos constantes en la demanda acusatoria, seguida al señor Reyes Reséndiz Ángel Leoncio, quien ha terminado con la vida de forma violenta de los hijos de mis defendidos y violando a la señorita Ortiz. Señor juez, mis defendidos son el señor José Armando Ortiz Herrera, de Estado Civil, actualmente casado, residente en el Distrito Metropolitano de Quito, en la parroquia de Carcelén. Actualmente posee un empleo como odontólogo en la misma ciudad. La hija de mi defendido estudiaba en la Universidad de las Américas y tenía un nuevo horario de clase desde hace 3 meses. Como segundo punto, mi defendido declara que el día 8 de junio del presente año, en las horas de la noche, recibió una llamada de las oficinas de medicina legal solicitando a mi defendido que se acerque a dicho establecimiento para verificar la identidad de un cuerpo, que más tarde se identificaría como la señorita Daniela Ortiz Sánchez. En tercer lugar, mi defendido declara que desde que su hija mantenía un horario hasta altas horas de la noche, la misma se quejaba del paso que debía dar cerca de las rieles, siendo así que la noche del suceso, la hija de mi defendido se hallaba transitando dicho sector en compañía de su novio, el cual al ir en su compañía fue asesinado con una piedra, dándole un golpe contundente, acabando con su vida en el acto. De la misma manera, la hija de mi defendido llevó la peor parte, al no solo ser asesinada, ya que fue víctima de una violación. Gracias, señor juez. Esto en cuanto puedo decir. Se concede la palabra al abogado de la parte acusada, el doctor Andy Joel Amores Guzmán, que presente su alegato inicial de manera clara, precisa y concisa. Buenos días con todos los presentes. Menciono que el día 8 de junio del presente año, aproximadamente a las 8 p.m., se suscitó un acto de agresión física hacia los jóvenes Andrea Daniela Ortiz Sánchez y George Harris Horbert Cruz por parte de mi defendido, el señor Ángel Leoncio Reyes Reséndiz, de 47 años de edad, quien él mismo realizó la acción sin intención alguna, ya que mi cliente por mucho tiempo ha sufrido de esquizofrenia paranoide. Su señoría, permítame lo que es manifestar que esquizofrenia paranoide es un trastorno del pensamiento, en el cual se sufre de una alteración seria en la capacidad mental, lo cual genera pensamientos confusos y una disminución en su conciencia sobre el entorno. De la misma manera, esto se acompaña de voces en la cabeza que nubla el juicio de la persona en cuestión. Este tipo de esquizofrenia, más frecuente en la mayor parte del mundo, donde predominan los delirios relativamente estables, a menudo de tipo paranoide. Estos se acompañan habitualmente de alucinaciones, especialmente de tipo auditivo, y de perturbaciones de la percepción. No hay perturbaciones del afecto, ni de la volición. Una disculpa, señor juez. Ni del lenguaje, como tampoco síntomas catatónicos, o bien esta sistematología es relativamente poco notoria. Cabe recalcar que aquí también se presenta ideas delirantes de percusión, de referencia, de celos, de tener una misión especial o de transformación corporal. Voces alucinatorias que increpan al enfermo dándole órdenes o alucinaciones auditivas sin contenido verbal. Por ejemplo, silbidos, risas o murmullos. Alucinaciones olfatorias, gustatorias, sexuales o de otro tipo de sensaciones corporales. Pueden presentarse también alucinaciones visuales, pero rara vez estas predominan. El trastorno del pensamiento puede ser importante en la crisis aguda, pero no tanto como para impedir que las ideas delirantes y las alucinaciones sean descritas con claridad. Lo normal es que la afectividad esté menos embotada en otras formas de esquizofrenia, pero suelen ser frecuentes una cierta incongruencia
efectiva, al igual que una cierta irritabilidad, ira y suspicacia y un cierto temor. También pueden lo que es aparecer, pero no predominan en el cuadro clínico, síntomas negativos, como podemos tener embotamiento afectivo y trastornos de la voluntad. Por lo tanto, señor juez, quiero lo que es afirmar que mi cliente sufre de esquizofrenia paranoide, que al momento de cometer una infracción no tiene la capacidad de comprender su conducta, ya que su conciencia y voluntad se vio alterada. Esto con razón del padecimiento de este trastorno del pensamiento. Mi cliente no será penalmente responsable conforme lo establece en el artículo 36 del Código Orgánico. Asimismo, quiero aportar un aspecto. Al buscar los orígenes de una discusión filosófica, puedo mencionar lo que es al filósofo Platón, el que suele ser un buen lugar para comenzar. Y también está aquí, en el diálogo de leyes, se distingue entre dos tipos de locura: la locura por enfermedades y la locura por otras causas, como una actitud de agresividad. Aquellos que los podemos decir están locos por enfermedades que están excluidos de la comunidad de las almas salvables, deben lo que es mantenerse adentro, firmemente bajo el control de los miembros de su familia. Quiero hacer énfasis en que este filósofo, Platón, menciona que, a diferencia de otros ciudadanos, no son responsables de las infracciones que estos mismos pueden cometer. Puedo lo que es citar a otro filósofo, el cual me parece muy importante, que es Aristóteles, el cual nos menciona de que los enfermos mentales son una excepción, una aberración de las normas de la naturaleza humana. Prácticamente no hay discusión sobre la enfermedad mental, verse en los escritos de Aristóteles, ya que reconoce que hay individuos que están trastornados y locos, ya sea temporal o permanentemente, y que estas personas piensan, sienten y se comportan de manera extraña, pero sugiere que no es necesario que les prestemos demasiada atención, ya porque así decirlo, no cuentan lo que es con la descripción de la humanidad de Aristóteles, que busca lo comúnmente aceptado y comúnmente aceptable. En lo que es en la ética eudemia, Aristóteles señala que los enfermos y trastornados pueden, al igual que los niños pequeños, tener ideas extrañas, pero ninguna persona sensata las tomaría en serio ni comenzaría a discutir con ellos, ya que se sabe que son incapaces de razonar. En la ética de lo que es señor juez, Nicoma contiene alguna discusión sobre el comportamiento humano aberrante. En síntesis, como para finalizar, solo se comete el delito cuando se obra voluntariamente. Gracias, señor juez, en cuanto puedo decir. Muchas gracias a los abogados representantes. Continuando con el proceso, se concede la palabra a la parte actora para que anuncie el orden en que practicará las pruebas que solicitó. Bueno, a continuación presentaré las pruebas en el siguiente orden: documental, testimonial y pericial. Como prueba documental presentaré el parte policial realizado por la subteniente Scarlett Pamela Beltrán Varela, donde se redacta de manera objetiva, imparcial y frecuente el delito cometido, así como también una prueba testimonial en donde participará de igual manera la policía Scarlett Pamela Beltrán Varela. Y como prueba pericial, y conjunto con el peritaje médico forense, dentro del cual se determinará la muerte de Andrea Daniela Ortiz Sánchez y George Harry Morber Cruz. Concedo entonces la palabra a la parte acusada para que se pronuncie al respecto del anuncio probatorio sobre la parte actora. Bueno, señor juez, por hablar por parte de mi defendido, lo que es, no tengo ninguna objeción.
Muy amable. Entonces concedo la palabra a la parte acusada para que anuncie el orden también donde practicará las pruebas que también solicitaron. Bueno, muchas gracias, señor juez. Igual, hablando por parte de mi defendido, el orden en que presentaré las pruebas es la siguiente: documental, testimonial y pericial. Como prueba documental, presentaré lo que es el parte policial realizado por la subteniente Scarlett Beltrán, donde se redacta de manera objetiva, imparcial y frecuente el delito cometido. Además, se presentará las reproducciones fotográficas por parte de la doctora Scarlett Beltrán. Como prueba testimonial participará la señora Rosa Elena Reyes Recendis, quien es hermana del señor Reyes Recendis Ángel Leoncio, quien este mismo hablará acerca del comportamiento de mi defendido. Como prueba pericial se presenta el peritaje psicológico elaborado a cargo de la doctora Scarlett Beltrán, donde se evidencia el trastorno del cual padece mi defendido. Muy amable. Entonces concedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie respecto al anuncio probatorio sobre la prueba de la parte acusada. Señor fiscal. Señor juez, no tengo objeciones. En cuanto a la admisión de las pruebas de los sujetos procesales y el auto interlocutorio, se resuelve aceptar las pruebas anunciadas para cada una de las partes, las cuales servirán como medios probatorios para la presente audiencia, en este estado procesal de conformidad con lo que establece el artículo 615 en lo que es el Código Orgánico Integral Penal. Se ordena la práctica de las pruebas en el orden propuesto. De esta manera, señorita secretaria, sírvase llamar a los testigos, peritos y partes procesales para el respectivo juramento. Previa verificación de documentos de identificación, registre su asistencia en el libro de audiencia. Entonces vamos a conceder la palabra a la parte actora. Le entrego a su señoría el parte policial de las circunstancias por las cuales se dieron los hechos del 8 de junio de 2019 al norte de la ciudad de Quito, elaborado por la subteniente Scarlett Beltrán. Se recepta el parte policial. Continúe, por favor, señor fiscal. Señor juez, solicito autorice que por secretaría se recepte el testimonio del testigo, el señor Hugo Túqueres de Alvear. Se concede entonces la palabra a la parte defensora para que produzca su prueba testimonial. Que comparezca al estrado el testigo Hugo Túqueres. Se procederá entonces a rendir el juramento. Tenga la gentileza de encender el micrófono y levantar la mano derecha. Señor, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. En caso de que usted falte esta promesa, se le seguirá un juicio por perjurio tipificado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Por favor, señorita secretaria, haga comparecer al testigo requerido por la parte actora al estrado y verifique sus respectivos documentos y registre su asistencia. Señor testigo, indique a la audiencia sus nombres, edad, estado civil, ciudad, domicilio, profesión u ocupación. Mi nombre es Hugo Adrián Túqueres de Alvear, ecuatoriano de 38 años de edad, con número de cédula 17 45 89 74 26. Estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Quito, parroquia de Puengasí. Actualmente estoy con la ocupación de ingeniero de profesión e ingeniero en jefe en la obra de Los Arrayanes. Dígame, ¿usted está asistido por su abogado? Así es, su señoría. Para completar al testigo, cuando usted escuche la palabra objeción, no podrá contestar la pregunta y cuando escuche la palabra negado, tampoco responderá a la pregunta, hasta que yo, en mi calidad de juez, le diga que responda. Así que prosiga con las preguntas del abogado de la parte actora. Listo. Señor fiscal. ¿Podría relatar los sucesos ocurridos
la noche del 8 de junio de 2019 al norte de la ciudad de Quito, en el puente Calderón, que se encontraba a 30 metros de las vías férreas. Claro, aquella noche me encontraba regresando de mis labores diarias, cuando me dirigía a casa. Antes de ingresar, escuché una serie de ruidos por el sector de las vías del tren, lo que llamó profundamente mi atención. Es así que, sin perder el tiempo, me acerqué a la misma donde pude observar el cuerpo sin vida de una mujer y un hombre, junto a un charco de sangre, por lo que procedí a llamar a las autoridades para que se hicieran cargo del suceso. Eso es todo en cuanto puedo testificar. Gracias, señora juez. Por el derecho de contradicción, el abogado de la parte acusada tiene preguntas para el testigo. No tengo preguntas, su señoría. Muy bien. Una vez culminada la intervención del testigo, usted tiene la obligación de permanecer conectado durante la audiencia en caso de necesitar de nuevo su intervención. Continúe, por favor, abogado fiscal. Señor juez, solicito autorice que por secretaría se recepte el testimonio de la testigo, la señorita Scarlett Beltrán, en su calidad de subteniente y miembro de la Policía Nacional. Se procederá entonces a rendir el juramento. Tenga la gentileza de encender el micrófono y levantar la mano derecha. Señora, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. En caso de que usted falte esta promesa, se le seguirá un juicio por perjurio, tipificado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Por favor, señorita secretaria, haga comparecer al testigo requerido por la parte actora al estrado y verifique sus respectivos documentos y registre su asistencia. Que comparezca al estrado la señorita Scarlett Beltrán. Señora testigo, indique a la audiencia sus nombres, edad, estado civil, nacionalidad, ciudad, domicilio, profesión u ocupación. Yo, Scarlett Beltrán, ecuatoriana, de 44 años de edad, con número de cédula 17 24 58 5802, domiciliada en la ciudad de Quito, en la parroquia de Carcelén, de estado civil casada, miembro policial con rango de subteniente de la unidad de flagrancia de la ciudad de Quito. ¿Está usted asistida por su abogado? Así es, su señoría. Para complementar al testigo, cuando usted escuche la palabra objeción, no podrá contestar la pregunta, y cuando escuche la palabra denegado, tampoco responderá a la pregunta, hasta que yo, en mi calidad de juez, le diga que responda. Así que prosiga con las preguntas del abogado de la parte actora. Señor fiscal, por favor. Señora policía, ¿a qué hora llegó al lugar de los hechos? ¿Qué fue lo primero que visualizó? ¿Y qué fue lo que encontró en la escena del crimen? Bueno, tras recibir una llamada de emergencia de la señora Dayana Cueva, me conduje al lugar de los hechos. Ay, ya me equivoqué, ¿verdad? Ya se hizo verga el video. Perdón, pero era Hugo, ¿verdad?